No habíamos terminado hace 8 días la descripción de la Nueva Jerusalén. Creo que ustedes, ojalá que, pues yo espero que hayan visto el significado de estas figuras, que este no es simplemente algo para memorizar las dimensiones de la Nueva Jerusalén, etcétera, sino que todo esto, todo lo que vemos, casi todos los detalles, son símbolos. La protección de Dios en el muro, la presencia de Dios en pues muy sutil, el hecho de que la Nueva Jerusalén es un cubo geométrico y recuerda el lugar santo. Y esto sigue en 22. De hecho, yo creo que las figuras más impactantes son las últimas que vamos a ver ahorita, comenzando en Apocalipsis 21, 22. No vi en ella templo. Ahora, simplemente leyendo esas palabras, entendemos, pues aquí hemos visto que Apocalipsis toma figuras y palabras del Antiguo Testamento, pero la enseñanza del Apocalipsis es la enseñanza del Nuevo Templo, del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos, no vi en ella templo, pues decimos, claro, como cristianos no tenemos un templo, aunque hemos tomado esa palabra, creo que indebidamente, y eso ha enseñado a muchas personas que sí existe un lugar santo para una iglesia. Pero si entendemos el Nuevo Testamento, pensaríamos, pues claro que no hay templo, el pueblo es el templo. Recordamos las palabras de Pablo, ustedes son el templo de Dios, o tu cuerpo es el templo del Señor. Pero Juan da otra aplicación de esta verdad. Dice, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Entonces, reflexionemos un momento. Les invito a entrar en diálogo sobre eso. Cuando decimos, bueno, primero, ¿qué entienden por templo? ¿Qué es la diferencia entre un templo y otro tipo de edificio? ¿Qué entiendes por templo? Simplemente, no en referencia a la Biblia, sino simplemente en pues en el idioma, en la lengua. ¿Qué es un templo? Una construcción. No te escuché, Kela o Alfredo. Dije que... Perdón, Alfredo Navarrete. Buenas tardes a todos. Es que todavía no estamos en cámara. Bueno, yo entiendo como templo, bajo el concepto que tenemos, es una obra civil donde se reúnen gentes a adorar a alguien. Ok. Es un lugar para adoración, sí. Pero especialmente los pueblos paganos, por decir, del Antiguo Testamento, no veían un templo primero como un lugar de adoración, sino como ¿qué? Un ídolo, ¿no? Como en lugar de la deidad, ¿no? ¿De qué? De la deidad, en lugar de la deidad. Exacto. Es casa de un Dios. Sí. Entonces, cuando leemos en el Nuevo Testamento que somos el templo de Dios, el templo, sí, de Dios, sí, quiere decir que Dios mora en nosotros. Pero aquí es al revés. Si Dios es el templo, entonces no podemos decir, entonces Dios es la morada de Dios. ¿Qué quiere decir que la Nueva Jerusalén, el templo de la Nueva Jerusalén
o de la novia es Dios. No sería que nosotros acudimos al templo para adorar a Dios, acudimos a Dios. Entonces ven que se invierte. En Pablo, nosotros somos el templo de Dios. En Apocalipsis, Dios es el templo para nosotros. Y quiero hacer énfasis en eso para ayudarles, pues cuando menos con una sugerencia, pues depende, tú decides si es correcto o no lo que estoy presentando, pero que la flexibilidad de estas imágenes y la riqueza que hay aquí. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Probablemente reconoces que esta verdad has visto en otras partes del Nuevo Testamento, pero el Apocalipsis aquí da cuando menos un lado de esa verdad. Luego, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Otra vez, pues aquí la imagen de luz, y reconocemos la imagen de luz es probablemente la primera imagen que tenemos en toda la Biblia, porque Génesis 1:3 dice, en Génesis 1:3, Dios dice, haya luz y hubo luz. Entonces aquí, pues, la luz es es Dios. Entonces dice, no tiene necesidad de sol ni de luna. Ahora, ¿cómo va a ser una tierra donde no hay sol y no hay luna? ¿Ven ustedes que estoy interpretando mal? Aquí no tenemos una lección y menos una predicción del futuro en estas palabras. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Estas palabras son la preparación para la verdad, para recalcar que Dios es la luz de esta ciudad. Y aquí no tiene nada que ver. No es que la casa o la calle esté en oscuridad, pero cuando pasa Dios hay luz y cuando Dios se aleja a otra calle, entonces no hay luz. Aquí no tiene nada que ver con la luz física, la luz que perciben el órgano, nuestros ojos que yo tuve operado ayer. Se trata de la luz espiritual. De hecho, yo concluyo que se trata de la luz que se describe o se menciona en Génesis 1, porque Génesis 1 tampoco está hablando de la luz física. La luz física solamente viene siendo símbolo de lo que Génesis 1 quiere decir, que Dios da luz, entendimiento, vista espiritual, percepción espiritual, vida, porque vida y luz son equivalentes en toda la Biblia. Bueno, no cada vez, pero constantemente en la Biblia. Gozo, significado, una vida que tiene propósito, etcétera. Entonces, la gloria de Dios ilumina a ellos. Aquí también, cuando menciona la gloria, observamos que Pablo, especialmente en Romanos, tal vez, no sé si Pablo use esta figura en otra parte, pero en Romanos, la gloria de Dios en el hombre y la gloria del hombre viene siendo una
expresión por la imagen de Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Quiere decir que no se realizó en los seres humanos la imagen de Dios porque porque habían pecado, habían rechazado la relación con Dios. Habíamos rechazado. Entonces, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Entonces, ahora, entren conmigo en la imagen aquí. Si el Cordero es lámpara, entonces, ¿qué es Dios? ¿Otra lámpara? ¿O No, cuál es la diferencia entre la luz. aquí sol, luna y lámpara? Luz es lo que tienen en común, pero ¿cuál es la diferencia? Es igual decir el Cordero es su lámpara y decir el Cordero es su sol o el Cordero es su luna. Entonces, Sí, Es el reflejo de la gloria de Dios, ¿no? sí. ¿el reflejo dijiste? De la gloria de Dios. Sí, reflejo, sí. Pero eso se acerca. Pero ¿por qué Pablo menciona la lámpara? Porque para nosotros la lámpara no es exactamente un reflejo del sol. Es que Un sustituto del sol. Es algo que nos ayuda su instituto. Entonces, es posible aquí. Y otra vez, tenemos que decidir dónde poner un paro a nuestras especulaciones. O sea, podemos especular, pero no todo lo que podamos imaginarnos es una interpretación correcta, pero es posible tomar el paso de ver en un mundo donde la gloria de Dios no se percibe porque es un mundo de pecadores. Hay una lámpara y esa lámpara es Cristo, el Cordero. Entonces, ven, ahora se vale. Es más, yo posiblemente digo, no creo que realmente Juan quiera decir eso, pero también es posible que Juan esté pensando la implicación aquí es que la luz es Dios. Es más, cuando leo este versículo, saco la idea de que Dios es el sol y Cristo es la luna, que funciona muy bien porque por lo del reflejo. Sin embargo, podemos estar 99.99% seguros de que Juan no sabía que la luz de la luna fuera un reflejo del sol, de la luz del sol. Dios no sería el origen, por pensarlo de una forma, el origen. Eso no funciona aquí, Ok, porque la luz de la lámpara no viene del sol. Usamos una lámpara solamente cuando falta la luz del sol, cuando no podemos depender de la luz del sol, o sea, en la noche. Y Ricardo, Para nosotros, sí, la luz que viene del Cristo, sí es la luz de Dios. Pero estoy tratando de atener a lo que Juan está diciendo y tratar de entender qué quiere él decir. Y sí me parece que hay una lección aquí valiosa. En un mundo que está en tinieblas, un mundo que está en la noche, Dios envió a su Hijo. Y en el Hijo vemos la luz que no podemos ver aparte de Él. Entonces una lámpara podría
representar eso. Sí, Alfredo. Sí, en una Biblia que tengo por aquí me hace referencia a Isaías, ya me perdí, a Isaías 60:19, que el texto dice así: el sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable, tu Dios será tu gloria. Sí. Esto nos ayuda. Sí, definitivamente. Y concluimos que Juan está adaptando precisamente ese versículo. Te agradezco, Alfredo, porque yo no trato de hacer todos estos hilos porque sería tedioso, porque son tantos. Pero en este caso, esta es una ilustración muy buena aquí. Por eso entendemos que dice, la gloria de Dios la ilumina. Y uno piensa, ¿por qué no dijo Dios la ilumina? Pues él dice gloria porque está pensando en Isaías 60 y toma la palabra gloria de allí. Si no me acuerdo mal, y Alfredo, a lo mejor tú encuentres eso, creo que el siguiente versículo también hace referencia a Isaías, pero no me acuerdo bien. Entonces, si me pueden confirmar o corregir, se lo agradezco. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Entonces Dios da su gloria a las naciones y las naciones dan gloria a Dios. Pero, pues este versículo fue uno de los principales que me ayudaron a entender que este capítulo no es una predicción de lo que vaya a suceder al fin del tiempo, en el tiempo del regreso de Jesús, el tiempo del juicio final, de la cosecha, sino que esta es una descripción de esta novia, esta ciudad hoy, que está dando su testimonio, y las naciones, hasta los reyes, responden a esta verdad y vienen y entregan a Dios, pues su gloria sugiere sus tesoros, la riqueza de los dioses, de los reyes, o tal vez la autoridad de los reyes. Pues sí, y aquí yo no entiendo que limitemos, que sea necesario limitar eso a los reyes o los gobernantes. Todos los que observan esta ciudad, que observan los eventos que componen el descender de esta ciudad, de la novia de Dios, la Nueva Jerusalén, responden entregándose a sí mismos. Entonces su gloria finalmente incluye bienes materiales, pero es muchísimo más que eso, es entregar a su persona su lealtad, su fe, su vida, pues. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Ahora, aquí necesitamos recordar un poco de historia. Es obvio en todo esto que Juan está pensando en una realidad que él conocía, una ciudad amurallada, una ciudad con muro. No, pues la mayoría de las poblaciones en el primer siglo y en siglos anteriores no tenían muro, porque el muro requiere mucha inversión material adecuada, mucha mano de obra. Entonces, había muchas poblaciones sin muro. Entonces, una ciudad que tiene muro sería una ciudad probablemente rica, o cuando menos había sido rica la ciudad. Pero
Si hay muro, hay puertas. ¿Y qué sería entonces cuando dice sus puertas nunca serán cerradas de día? Pues cuando en aquella cultura, cuando pueden ver aquí que la idea es que cada noche cierran las puertas y cada mañana abren las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar las puertas abiertas en la noche? Por el peligro de los ataques. El peligro. Entonces, ¿cuándo en aquella situación, cuándo cerraban las puertas de día? Cuando estaban bajo asedio. Cuando hay un asedio, cuando se acerca un ataque, cuando hay un ataque o un asedio de un enemigo. Entonces ven que aquí las puertas abiertas de día representa paz y probablemente la protección de Dios. Hay paz porque Dios da paz y recordamos que Dios es el muro. Entonces, cada día se encuentran las puertas abiertas. Pero esto sugiere una pregunta. Entonces, ¿este es el ritmo de cerrar la puerta cada noche? Y Juan responde a eso y dice, pues allí no habrá noche. Entonces, la palabra pues representa un poco de problema para mí porque no es, pues no introduce una razón por la cual no cerraban las puertas en el día. Entonces, tal vez esa sea parte de la gramática incorrecta de Juan. Todos reconocen, en la traducción no vas a verlo, pero en el griego está muy claro que el Apocalipsis usa una gramática pues incorrecta, hace errores de gramática. Los llaman solecismos. ¿Saben por qué los llaman solecismos? Porque los que estudian eso trabajan en seminarios y si dicen errores gramaticales, pues los van a correr, pierden su trabajo. Entonces dicen solecismos, pero la idea es esa. Es como la diferencia entre una paradoja y una contradicción. Pero necesito completar ese pensamiento. Es posible concebir que la gramática incorrecta en el Apocalipsis es parte del estilo, o sea, no es error, sino que Juan a propósito usa errores. Yo leí cuando menos un análisis, un autor que dice, todas las reglas que Juan viola, reglas de gramática, en otro lado encontramos que él sí usa o respeta esa regla. Entonces, no es que no conozca la regla y eso abre la puerta a que Juan adopta un estilo que quiere, que es parte de su mensaje, como algunos dicen nadie y pos porque así hablan. Pero también podemos escuchar a uno que jamás usa esas formas, pero en cierta ocasión las usa pues porque está adoptando un estilo que no es suyo. Yo me inclino a pensar que Juan hace eso también, tal vez por mi prejuicio de que es palabra de Dios. Bueno, ya estoy, ese es mucho para una sola palabra. Ricardo, otra vez Alfredo, perdón. Sí, Alfredo, adelante. Que lo que pasa es que tengo aquí un apoyo. Y hay un texto que, por lo que estamos comentando, que Juan también lo capitaliza. Y es ahí otra vez, vuelvo a Isaías 60:11, donde dice el texto de tal manera,
Las puertas de tu ciudad siempre estarán abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, porque a ti serán a ti serán traídas las riquezas de las naciones y ante ti serán paseados sus reyes. O sea, quiero entender que las puertas están abiertas para el acceso de todos. Sí, sí, sí. Y que presentemos tributo, lo que sea, delante de Dios en cualquier momento y a toda hora. Sí. Eso quiero entender. Pero ese es Isaías. Sí. Y gracias por leer eso. Ya ven que la palabra reyes, la palabra puertas y abierta día y noche, todas estas expresiones Juan los toma de Isaías. Y tienes razón, Alfredo. En Isaías también está hablando de un tiempo cuando Dios ha logrado paz en toda la tierra. Entonces, pues ya es inútil cerrar las puertas porque, porque no hay peligro tampoco, ni siquiera en la noche. Y Juan sabe esto y lo escribe, pero lo cambia. Y noten como dice aquí, pues allá. O sea, la idea es esta. Ahora, volviendo a Juan, gracias, Alfredo, porque sí, frente a Isaías, si lees Isaías 60, eso va a iluminar lo que tenemos aquí. Pero no es que Juan simplemente repite lo que dijo Isaías, sino que él hace modificaciones para expresar su propio mensaje. Entonces, podemos concebir este versículo. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. Y los lectores entienden, entonces quiere decir que Dios ha eliminado a todos los enemigos. Nunca va a haber un ataque, nunca va a haber un asedio. Pero tal vez especialmente los que recuerdan a Isaías dicen, ¿y de noche? O sea, Juan, vas a decir lo mismo que dijo Isaías, que de noche tampoco cierran las puertas. Sería una continuación lógica. Pero Juan dice, no, no digo eso porque no habrá noche allí. Ahora, noten eso, no habrá noche. Ya recordamos que en el 21:1, Juan dice que no va a haber mar. Y yo mencioné que eso no quiere decir que Juan no sea chilango y no le gustan las playas, sino que él está pensando en mar como símbolo de la maldad. Pues noche también. Entonces, si no hay mar, lógicamente no hay noche, porque son símbolos de la misma realidad. Pero esto se refuerza y se enriquece cuando leemos el Evangelio de Juan. Ahora, probablemente algunos tienen la idea de que el mismo autor que escribió Juan, el Evangelio de Juan, escribió el Apocalipsis. Yo creo que es la misma figura, pero yo creo que el origen, especialmente de el Evangelio de Juan, es más complicado. Pero cuando menos el pensamiento que esté allí, se acuerdan que Juan dice, era noche o era de noche. En hebreo, en griego dice era noche, pero para el español a lo mejor decimos era de noche. ¿Y cuándo dice Juan que era de noche? ¿Alguien se acuerda? Aldo mencionó. Cuando le buscaban, generalmente le buscan, se me fue. De noche es cuando le buscaban escondidas, que no buscaban la luz.
¿Quién buscaba? Por ejemplo, cuando ¿A quién? a Jesús, cuando lo buscaban de escondidas, siempre lo buscaban de noche. Ok, sí, sí, Nicodemo viene Nicodemo, de de noche. noche. Sí, eso es cierto. Pero la frase exacta era de noche no aparece en Juan 3, aparece en Juan 13. Parece que nadie se acuerda de esto. Pueden consultarlo. Creo que es el versículo 30. Jesús ofrece el bocado a Judas y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas sale y era de De noche. noche. Era de noche. Entonces, si suponemos que Juan conocía eso, y es bien posible que él había usado esa frase. Mi entendimiento es que fueron discípulos de Juan que escribieron su evangelio, pero o sea, literalmente compusieron y pusieron las palabras en papel o en papiro. Pero aquí, cuando dice allí no habrá noche, nosotros podemos sacar esta conclusión si Juan está pensando eso o no, que aquí se ha acabado la noche que requirió la muerte de Jesús. La noche en la cual Jesús vino, dio la luz y fue la luz, pero también dio su vida. Esa noche se ha acabado. Jesús con su muerte acabó con la luz y ahora resplandece la luz de Dios. Entonces, no habrá noche. Este no es un comentario sobre el clima, es también teológico. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este versículo primero es otra descripción del ambiente. Es un compañerismo de personas que comparten la lealtad al Padre de Jesucristo y a Jesús como el Señor. Entonces, no hay enemigos tampoco dentro de la comunidad. Dios ha eliminado eso. Pero yo creo que también en Apocalipsis, este es otro recuerdo de que tenemos que hacer una decisión. Nadie nace con destino a esta ciudad y nadie nace con destino a Babilonia, que será destruida, sino que todos tenemos que decidir si pertenecemos a Babilonia o si pertenecemos a Jerusalén, la nueva Jerusalén. Entonces, pues tenemos que tener una decisión, aunque aquí sí hay una contradicción de lo que estoy diciendo, que dice los que entran en la ciudad, los que moran en esta ciudad, son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, yo aconsejo y yo practico el entender. Por un lado, uno pertenece a este pueblo, uno pertenece al pueblo de Dios, uno recibe las bendiciones de Dios por obra de Dios. Es Dios que nos transforma, es Dios que nos purifica, es Dios que con la sangre de Jesús hace limpio y blanco nuestra ropa, nuestra vida. Sin embargo, parte de eso que Dios hace incluye una decisión de nuestra parte y nosotros, todo ser humano, tiene que decidir. No es repetir unas palabras dictadas por un predicador en una campaña.
Y no es decidir, pues, no quiero ir al infierno. Es distinto a eso. Es una decisión de comprometer a la vida. Y por eso enfatizo la disyuntiva de vivir para servir y no para ser servido. Y esta es una decisión que puede guiar a toda la vida, pero también es una decisión que tenemos que tomar cada día. Entonces, por un lado, inscritos en el libro de la vida del Cordero, es Dios que hace posible esta vida, es Dios que realiza esta vida, es Dios que nos da la capacidad de decidir y la disposición de decidir seguir a Cristo. Y sin embargo, Dios hace eso siempre, ya me fallan las palabras, pero dentro de esa realidad de la voluntad de Dios, nosotros tomamos una decisión. Y en la Biblia, Apocalipsis ya supone eso. Bueno, especialmente menciona eso en la palabra arrepiéntete. Todos hemos decidido mal. Todos hemos decidido separarnos del Dios que inscribe nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces, por el sacrificio de Jesús, por la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo, por disposición del Padre, podemos decidir arrepentirnos, vivir por Cristo y no una vida egoísta. Pero igual que Adán en Génesis 2, siempre hay dos alternativas. Podemos continuar en nuestra rebelión. Entonces, este versículo no es para que nosotros nos veamos como distintos a otros. Es para recordarnos que pertenecer a esta ciudad es decidir. Es una decisión nuestra. Aquí, repito, me estoy contradiciendo. Es iniciativa de Dios, es decisión de Dios. Por eso habla del libro de la vida del Cordero. Pero esa decisión de Dios tiene que llegar a ser nuestra decisión. Volviendo a otra figura, somos pueblo de Dios porque Dios nos ha escogido como su pueblo. Pero también somos pueblo de Dios porque nosotros hemos escogido a Dios como nuestro Dios. Hemos tomado esta decisión de decir, Señor, me han dicho que tú eres el Señor del universo y lo creo, pero yo digo que eres mi Dios. Y nadie más puede decir eso. Tú puedes decir que Dios es tu Dios, pero solamente yo puedo decir que Dios es mi Dios. ¿Ok? Eso sí, es difícil, siempre es difícil entender una contradicción, una tensión, una paradoja, pero se hace más difícil porque nos han enseñado que la Biblia no contiene esas cosas. Entonces somos expertos en leer las palabras sin entender lo que están diciendo cuando dicen una contradicción. Entonces tenemos que aprender, y yo oro por ustedes, que Dios les ayuda a desarrollar la capacidad de aprender de las contradicciones. ¿Ok? Muy bien. No veo la mano de Charlie, entonces a lo mejor no hay pregunta o comentario en este momento. Sigamos adelante, porque de hecho la división aquí no está muy bien. Alfredo sí tiene una pregunta.
Adelante, Alfredo. Sí, Alfredo. gracias. Perdón, hoy estoy muy metiche. No, Pero con estamos- esto que, Gracias. con esto que estamos viendo, el versículo 27 está muy claro también. Porque ya vimos la ciudad, ya vimos la luz, ya vimos que no hay puertas, ya vimos que los reyes pueden entrar a entregar tributo, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me llama la atención en el versículo 27, que también está sustentado en Isaías 51, donde dice que no entrará ninguna cosa inmunda y que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Eso quiere decir que el hecho que las puertas estén abiertas no quiere decir que cualquiera puede entrar. Aquellos que estamos contaminados, que no estamos bien con el Señor, etcétera, etcétera, pues tenemos restricciones para ese acceso, lo cual quiere decir que el Señor nos invita a que si queremos entrar en esta ciudad de gloria, de luz, donde está Él y sin puertas, pues estamos obligados a tener una vida santa delante de Él y naturalmente que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es mi aportación y ya no hablo más. Gracias. No, está bien. Sí, sigue hablando. Sí, ya hasta Estoy ahí. de acuerdo Gracias. contigo. Por eso, ¿me permites contradecirte? Sí tenemos que tomar una decisión y podemos tomar. Dios nos ha dado la capacidad para hacer esa decisión. Pero el problema es que nosotros no podemos entrar como santos. Solamente podemos entrar como impuros, como rebeldes, como pecadores. Es Dios que nos transforma en puros, en santos, en lo que debemos ser cuando nosotros entramos, cuando venimos a Jesús. Ahora, lo que yo digo es lo opuesto a lo que tú has dicho, pero en realidad yo lo considero el otro lado de la moneda. Arrepentimiento, aquí no necesariamente en Apocalipsis, la palabra en sí no tiene este sentido, pero en el Nuevo Testamento, arrepentimiento, el primer paso en el arrepentimiento es reconocer, yo no puedo cambiarme, solamente Dios puede cambiarme. Entonces, lo que dices es toda la verdad. Solamente podemos entrar en la ciudad si tenemos estas cualidades, pero son cualidades que nosotros no tenemos ni podemos lograr en nuestras vidas. Tenemos que venir a Dios para que Dios nos haga aptos, preparados, puros para su ciudad. Entonces, lo que estás diciendo es cierto, pero necesitamos añadir lo otro. Y aquí podemos ver que tenemos dos errores. Uno es decir, pues cualquier entra, entonces yo voy a entrar, pero no pienso cambiar nada. Y encuentro muchos de esas personas que dicen, oh, sí, yo no estoy haciendo nada por Cristo, pero hace 30 años yo acepté a Cristo y me bauticé, entonces yo estoy destinado al cielo. Esa es una persona que no ha entendido, no ha tomado la decisión de seguir a Cristo porque ni siquiera ha entendido en qué consiste. Pero por otro lado, tenemos personas muy sinceras que quieren entrar, entonces están luchando para limpiar sus vidas, para cambiarse, para que podamos ser personas que puedan venir a Dios. Pues eso tampoco es posible. Es posible, no es posible. Nosotros
por eso, pues Jesús murió, porque sin la muerte de Jesús es imposible que yo entre en la ciudad, porque no soy una persona digna de la ciudad. Pero también solamente por la muerte de Jesús puedo yo ser digno. Y sí, van de la mano. Yo vengo a Dios sin nada que pueda presentar a Dios diciendo, Señor, aquí es lo que yo he hecho por ti. Pero cuando vengo a Él, Él hace todo por mí y yo voy a ser distinto. No voy a continuar siendo el mentiroso que soy, la abominación que soy. Entonces, inscritos en el libro de la vida del Cordero no es simplemente para que tengamos pase para entrar en un paraíso. Estar inscrito en el libro del Cordero es que Dios nos tiene en su proyecto de transformarnos para que seamos ciudadanos dignos de esta ciudad. ¿Ok? Gracias, Alfredo. En el silencio de Charlie, tú me estás ayudando a enseñar. Entonces, 22. Después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y tal vez pusieron aquí bueno, esa es broma, un cambio de capítulo, porque realmente el capítulo 21 debe incluir cuando menos los versículos 1, 2 y 3, porque sigue describiendo la Nueva Jerusalén. Pero lo que sí dejamos atrás en 22:1 es Isaías, porque este río viene de Ezequiel, capítulo 47. A lo mejor se acuerdan de que Ezequiel habla de un nuevo templo restablecido. Ezequiel vivió en el tiempo en que el templo en Jerusalén fue destruido. Ezequiel parece que ya estaba como rehén o como prisionero en Babilonia. Y él habla de un templo restablecido y habla también de un río que fluye del templo. A lo mejor, pues no sé qué tantos han leído a Ezequiel, pero si lees a Ezequiel, lo que dice en 47, ese río, en lugar de menguar mientras fluye, o sea, es cada vez menos profundo, es al revés, se hace más profundo en su fluir y sale del templo. Entonces podemos ver otra vez que Juan ha hablado de que Dios es el templo. Entonces él modifica también a Ezequiel para decir que el río fluye, sale del trono de Dios y el trono del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a una y otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Entonces, bueno, en la antigüedad y pues hasta tiempos muy recientes, tal vez ustedes si conozcan algo de la geografía, hasta pues hace poco, tal vez 2, 3 siglos o menos, no podía existir una ciudad sin río, porque no se pueden abrir pozos para 20,000 personas o para 50,000 personas. Entonces, el único abasto suficiente de agua para una ciudad era un río. Entonces, pues la ciudad solía estar alrededor del río. Entonces, lo que Juan describe aquí, pues es lo que él había observado y sus lectores habían observado. En medio de la ciudad hay un río. Y muchas ciudades tenían una avenida en los dos lados del río. Y pues
a veces adornado, si es una ciudad rica, de árboles. Entonces aquí, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Entonces, cuando dice en medio de la avenida y en ambos lados del río está el árbol de vida. Entonces, obviamente, árbol de la vida, la frase es singular, pero la realidad tiene que ser plural, porque un solo árbol no puede estar en ambos lados de un río. Ahora, cuando entendemos que es uno, pues si hay 12 frutas en aquel tiempo, entenderían que para tener 12 frutas, tiene que haber 12 árboles. Un árbol no da 2 tipos de fruto, mucho menos 12. Entonces, pero obviamente, árbol de vida es una frase que viene otra vez de Génesis 2. En todo eso podemos ver que Juan está diciendo que Dios va a cumplir su propósito, el propósito que descubrimos en Génesis 1, especialmente 2, un poco 3, propósito que no se realizó porque el hombre no cooperó. Todos los seres humanos desobedecieron cuando Dios les invitó a obedecer. Entonces, pues la restauración aquí, otra vez, el árbol ya no es el árbol de la desobediencia, sino el árbol de la vida y por lo tanto de la obediencia. Entonces, es la restauración de la relación con Dios. Dios está proviendo, están dependiendo, confiando en la promesa, la provisión de Dios, obedeciendo a Dios, siendo fiel a su voluntad, y dando cada mes su fruto. Eso puede ser también literal, porque observamos que un fruto, hoy pues tenemos una economía global. Para nosotros, no literalmente, pues no, sí literalmente, voy a cambiar la figura. En Estados Unidos, cuando menos, compramos fruta de México, mucha fruta viene de Chile. Y de Chile es importante porque cuando es invierno en Estados Unidos, este es el tiempo en que los árboles de Chile están dando su fruta. Entonces, pues, obviamente Juan no sabía eso, pero él está hablando de cuando dice 12, pensamos en el número 12, pueblo de Dios, pero también 12 meses de fruta sería más o menos 12 tipos de fruta, porque el tiempo de abundancia para una fruta suele ser más o menos un mes. Entonces, 12 frutas podría ser fruta siempre. Y pues aquí seguramente Juan está pensando en las palabras de Jesús cuando fue a la higuera y buscó fruta, pero no era el tiempo de higos. Entonces no había fruta en en la higuera. Pues aquí está diciendo, esto no sucede. El acto de Jesús fue un acto simbólico. Tenía que ver con el templo. Verán que en el Evangelio de Marcos, la limpieza del templo viene literalmente dentro de la historia de la higuera y la maldición de la higuera. Entonces, ya no va a haber eso, siempre va a haber frutos, siempre se va a realizar el pueblo de Dios, el propósito de Dios, el pueblo de Dios siempre va a estar dando el fruto de alabanza a Dios, confianza en Dios, obediencia a Dios, reverencia ante Dios, etcétera, amor a Dios. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y lo consulté más esta mañana o esta tarde. Y ya se me olvidó. Creo que es Ezequiel
47 que habla de hojas que sanan, que son medicina para las naciones. Si no es Ezequiel, son estos mismos capítulos de Isaías. Si no es Ezequiel, es Isaías. Alfredo, si lo encuentras, puedes informarnos. Pero esta idea del árbol para las hojas para sanidad. Aquí, Ezequiel 47:12. ok, 47:12, sí, es el capítulo de Ezequiel. Entonces, pues aquí es un árbol, su fruta da alimento y sus hojas dan sanidad. Entonces pueden ver, es una provisión completa de Dios. Él da todo lo necesario para vida, para prosperidad, para sanidad, para paz. Y 3, aquí pues yo tengo un cambio de párrafo, pero no está muy bien puesto aquí. Dice, ya no habrá más maldición. Juan está pensando en qué maldición cuando escribe eso. Ya no habrá más maldición. Sí lo podemos tomar en general. No va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber guerras, etcétera. Pero Juan está pensando en qué. Génesis también, ¿no? Bien, Exacto. Génesis. Génesis. Sobre todo en Génesis, ¿no? Maldito sea la tierra por causa de tu pecado. Pero no es la única referencia. Juan hace referencia a Génesis en sus escrituras, pero él también piensa en otra maldición. ¿Y cuál es? De hecho, yo lo acabo de mencionar. Bueno, acabo de mencionar la historia, el relato al que Juan se refiere, pero no mencioné la maldición. ¿Qué maldición? ¿De qué maldición está hablando Juan aquí también? Génesis 3 sí, pero también ¿qué? Ezequiel 47. Sí, ese es. Yo tengo Zacarías 14:11. ¿Qué dice? Una referencia. Pero Zacarías 14:11, ¿qué dice Joel? Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Excelente, excelente. Zacarías probablemente está pensando también en Génesis 3, aunque es obvio que primero está pensando en las calamidades que Jerusalén ha sufrido. Pero esta no es la referencia que yo estaba pensando. Es probable. Ahora, pueden ver la probabilidad que Juan conoce Génesis, me parece más que la probabilidad que conoce a Zacarías. Pero es muy posible que conocía a los dos. ¿Qué tú dijiste 47? ¿A qué te refieres? A ver, déjenme ver. Es de Ezequiel. Sí, Ezequiel, pero déjenme ver que ya me perdí el versículo. ¿Sabes cuál es, Rolando? 12. 12, 47, 12, Kela. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Pero yo encontré uno, ya no sé, con eso de que pero hay uno donde habla de la maldición precisamente de la que estábamos hablando hace ratito. ¿Alguien encuentra eso? Yo pensaba que sí. Como digo, yo no me hice apuntes. Yo iba en mi soberbia, yo iba a recordarme. Pero sí, en Ezequiel 47 yo también vi maldición.
¿Alguien lo encuentra? Ay, Dios. Bueno, si lo encuentras, nos dice. Sí, bueno, si lo encuentro, digo cuál es, ¿sí? Sí, está bien. Pero hay otro mientras. Ujú. ¿Se acuerdan que cuando Jesús no encontró higos en la En higuera, la higuera. él maldijo a la higuera? Entonces pueden ver aquí cómo la maldición figura aquí en pues en Génesis primero, en la decisión original del hombre, el no a Dios. Luego en dos profetas, en Ezequiel, en Zacarías, Jesús. Ahora, cuando leemos Marcos o Mateo de esta maldición, no pensamos en los pasajes del Antiguo Testamento y no hay evidencia de que Jesús hiciera referencia a eso. Él está hablando de un sistema religioso que no produce vida y por lo tanto no sirve para nada. Entonces tiene que desaparecer. Pero luego, Juan, el Apocalipsis, yo creo que conscientemente, es posible que hay una de estas referencias que Juan no tenía en mente, pero probablemente conscientemente él está concentrando todo eso y diciendo, esto es lo que Dios está haciendo. Todavía hoy la maldición está funcionando. Todavía hay religión que Jesús maldice porque es religión de muerte y no de vida. Todavía hay rebelión en el hombre por lo tanto su trabajo, su vida económica es maldita. Pero como Zacarías y Ezequiel habían visto, viene un día cuando pues la existencia, la creación de Dios va a ser pura bendición. Y ese día ya está viniendo. No está completa, pero sí está obrando. La nueva Jerusalén está descendiendo del cielo. Y Dios está promoviendo y propagando esta bendición y nos invita a ser parte de su equipo de bendición para bendecir al mundo, para servir y no buscar ser servidos. Entonces es una realidad actual y es una esperanza para el futuro. No habrá más maldición. Hermano Ricardo, Sí. no, bueno, el versículo a que hacía yo referencia no es Ezequiel, es Jeremías 23 y es el 10 y el 11. Y dice, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. A este versículo me refería. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta ese es el 11 como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. A ese versículo me refería. No es Ezequiel, sino Jeremías. Ok, entonces Jeremías 23 también. Aunque, Kela, el versículo que leíste en Jeremías 47, aunque no usa la palabra maldición, pues dice lo mismo. Entonces podemos incluir a Ezequiel porque él, sin usar la palabra, sí describe la misma maldición que describe Jeremías. Gracias. Sí. Muy bien, entonces, Apocalipsis 22, 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad, y sus siervos le rendirán culto. Otra vez, no es solamente una esperanza para el futuro. Este es
la invitación que tenemos hoy. Hoy nosotros podemos postrarnos ante el trono de Dios, como está la figura aquí, como leemos en el capítulo 4, y adorar a Dios. Adorar a Dios sirviendo a otros. Sí, adorar a Dios, concentrándonos en Él, diciendo oraciones, cantando, pero la adoración, Dios nunca quería que la adoración fuera asunto de algún día, sino un estilo de vida constante. Y ese estilo de vida es servir a otros. Otra vez, Mateo 25. En cuanto lo has hecho al menor de estos, mis hijos, lo has hecho para mí. 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Perdón. Entonces, vamos a ver a Dios como es y también, pues, sus nombres en sus frentes. ¿Cuál es el simbolismo de nombre? Lo hemos visto varias veces, especialmente en Apocalipsis, uno de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis 3. Pero, ¿qué es el nombre en su simbolismo? Lo que Él es. ¿Ok? Sí, es la naturaleza. El nombre de Dios es Dios. O sea, no siempre, pero puede ser el nombre. De hecho, los judíos hoy se refieren a Dios a veces con ese título, el nombre. No dicen el nombre de Dios, simplemente dicen el nombre y quieren decir Dios. Cuando Jesús dice, yo te daré un nuevo nombre, pues es transformar nuestro carácter. Y este versículo está sugiriendo que eso pasa cuando vemos a Dios. Y siempre cuando leo este versículo pienso en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Ya somos hijos de Dios y sin embargo todavía no somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Entonces la figura aquí de 1 de Juan 3, y creo que también en Apocalipsis, es una visión de Dios que tiene tanto impacto que nos transforma. Y nosotros ya estamos reflejando la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Y resulta por verle, y aquí está diciendo lo mismo, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Se acuerdan que Dios dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir? Pues aquí está, nosotros sí podemos ver el rostro de Dios. Algún día, sí, pero también hoy tenemos este privilegio. Se está realizando esto. La Nueva Jerusalén está bajando, Dios la está mandando a su creación. Entonces, vemos a Dios y somos transformados. Eso va a la conversación que tuve con Alfredo. No limpiamos nuestras vidas para que seamos presentables ante Dios, sino que venimos a Dios como somos, mentirosos, impuros, egoístas, enojones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos a Él, somos distintos. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia.
hasta ahora es parcial. Todavía falta que seamos transformados totalmente, pero ha habido momentos de transformación. Ha habido encuentros con Jesús, con Dios por medio de Jesús, que después de ese momento ya no somos iguales. Y Juan había tenido eso y lo describe en esa palabra, y pues tenemos la esperanza que este va a pasar una y otra vez y finalmente va a estar completo. Veremos la cara de Dios como lo máximo que se puede y su nombre estará en sus frentes. Su carácter será sobre nuestros corazones. 5. No habrá más noche. Pues se repite aquí. Juan repite eso porque es importante. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios la alumbrará sobre ellos. Otra vez enfatizo, eso no está hablando nada de la luz que viene a nosotros desde el sol, la luz que hace crecer las plantas, que produce la vitamina D en nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. La luz que hace posible que nosotros andemos de día y podemos realizar viajes o trabajos. Eso es una expresión espiritual. Es algo más real que el sol. El Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Noten en el capítulo 20, dice por 1000 años. Aquí dice por los siglos de los siglos. Yo creo que se refiere a la misma realidad. Igual que vimos en el capítulo 7, que los 144,000 es lo mismo que una multitud que no se puede contar, que no se puede numerar. Pues aquí también 1000 años es por los siglos de los siglos. Entonces, con eso terminamos la presentación de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Y otra vez, recuerden que aquí hay dualismo, hay dos ciudades. Todos pertenecemos a una ciudad o la otra, y pertenecemos a esa ciudad por nuestra decisión. Ahora, aquí yo también veo algo que no se puede expresar sin contradicción. Si alguien pertenece a Babilonia, pertenece por su propia decisión en contra de la voluntad de Dios. Si alguien pertenece a la Nueva Jerusalén, es alguien que había decidido entrar en Babilonia, pero Dios ha transformado su corazón y ahora, por la sangre de Jesús, por el amor de Dios, ha cambiado pues su decisión y Dios le ha cambiado su vida. Entonces, conclusión del libro 6. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Pronto, no dentro de 2000 años, no dentro de 5000 años, sino pronto. Entonces, con eso no niego, yo sospecho que va a haber un cumplimiento final de mucho de lo que leemos aquí y de muchas cosas en el Nuevo Testamento que nunca se nos ocurrió que fuera una predicción para el futuro, como fue el caso cuando leemos los evangelios en la vida de Jesús. Pero se nos da el mensaje en el tiempo de Juan, pues Juan
Dios dio el mensaje a las 7 iglesias que representan a todas las iglesias de esa área, porque era una realidad actual para ellos y lo sigue siendo para nosotros, como hemos visto en nuestro estudio del Apocalipsis. Entonces, he aquí que vengo pronto. Entendemos que es Jesús que habla aquí, el Cordero, aunque la venida de él es la venida de Dios. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta es la sexta bienaventuranza. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este no es el que ha aprendido de memoria esas profecías, no es el que puede decir dónde viene China en el Apocalipsis, o Rusia, o Israel moderno. Este es uno que vive, pues yo resumo y considero que es un resumen válido. No, que ya no iba a El ser. que vive no para ser servido, sino para servir, porque Dios le ha cambiado su vida. Eso es lo que quiere decir guardar las palabras de esta profecía. 8. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Entonces Juan nos habla en forma directa aquí, pero luego dice en 8 y 9 que él intentó adorar a este ángel de los 7 ángeles. ¿Se acuerdan? El ángel aquí es el ángel que vemos en 21:9, que dice, ven acá y yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Él quiere adorarlo y el ángel dice, mira, no lo hagas. Versículo 22:9. Pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces el mensaje queda muy claro. Si un ángel no permite que un hombre lo adore al ángel, sino que insiste en que adore a Dios, menos deben adorar al César. Cuando pues comenzaban a requerir que los cristianos, eso no sabemos, no hay evidencia directa de que en el momento en que se escribió el Apocalipsis esto sucedía, pero sabíamos que dentro de pocos años sí sucedía y puede ser que ya había comenzado. Cuando una persona fue acusado de ser cristiano, se lo negaba porque la pena es muerte. Si en aquel tiempo era la política del imperio matar a los cristianos. Entonces, si te acusaron de ser cristiano, podrías salvar tu vida haciendo un sacrificio al César y confesando César es Señor. Entonces saben que no eres seguidor de Cristo, sino ortodoxo, según eso. Entonces, pues aquí, Apocalipsis está diciendo a personas que enfrentan esa decisión. No adores a ningún ángel y no adores a ningún hombre. Pero aquí también hay una paradoja, porque en el Apocalipsis adorar a Dios es adorar a Jesús, quien es hombre. Entonces ya tenemos, cuando tal, no definido, pero sí en la práctica, la divinidad y la humanidad de Jesús. Ya les mencioné, yo entiendo que este es el mismo evento, en 22, 8 y 9, es el mismo evento que tenemos en el capítulo 19, versículo 10. Pero se repite aquí porque se narra después de la descripción de Babilonia y ahora después de la descripción de la Nueva Jerusalén. 10.
Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Los profetas, los apocalipsis solían tener al final una instrucción a sellar el libro. Puedes leerlo. El único ejemplo que tenemos en la Biblia está en Daniel capítulo 12, pero puedes leer allí que el ángel, creo que es un ángel que está hablando, el que revela a Daniel las visiones, dice, sella, escribe esto y sella el libro porque es para un tiempo distante. Pues aquí vemos que esta es la idea detrás del libro de Daniel, que se escribiera en el siglo VI y ahora se realizaban estas visiones en el siglo II antes de Jesús. Pero aquí, cuando llegue a ese momento, Juan dice lo opuesto, precisamente porque esta no es para un tiempo futuro. Aquí es otra evidencia de que no es una predicción del fin, porque no es un libro sellado. El que vio estas visiones es contemporáneo, pues para nosotros es uno antepasado nuestro. Para los primeros lectores era un compañero que muchos de ellos lo conocían en persona, a Juan. Entonces el libro no está sellado porque es vigente en el tiempo de Juan y sigue siendo vigente en nuestro tiempo. El tiempo está cerca. Si Juan pensaba que Jesús iba a llegar dentro de unos meses, se equivocó. Pero yo creo, de hecho, no sé qué pensaba Juan. Sí tenemos evidencias en el Nuevo Testamento de que los cristianos al principio, por ejemplo, Pablo dice a los tesalonicenses, nosotros los que quedamos, y él pensaba que Jesús iba a venir en su vida. Ahora, parece que él con el tiempo cambió y aceptó que él iba a morir antes de que regresara Cristo. Pero todo eso es historia. Lo importante para nosotros es que lo que lees en el Apocalipsis no debes referirlo al futuro. Dios te lo está dando para normar tu vida hoy y a mí para lo mismo. Entonces, 11, el tiempo está cerca, entonces el que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. A primera lectura, parece que él está diciendo, el fin está tan cerca que ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Y cuando leemos eso, pues ya hay tensión porque entendimos en los capítulos 2 y 3, en el capítulo 9 y en el 16, cuando Juan usa la palabra el verbo arrepentirse, que Juan quiere, esta es parte del mensaje, arrepiéntete. Y de hecho, el versículo 14 habla del arrepentimiento. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Entonces, 11 dice, ya es tarde. Ya no puede haber arrepentimiento. Todos sigan siendo lo que son. Pero el versículo 14 dice, arrepiéntense. Ven, es una contradicción. Pero si quieren usar la palabra, yo prefiero no confundir, complicar tanto la cosa. Pero si quieres decir esto no es contradicción, es paradoja. Porque lo que está diciendo es 11 está diciendo, con cada decisión moral que tomamos, con cada
situación donde decidimos si vamos a buscar ser servidos o servir nuestros intereses por un lado o servir a los intereses de otros, que es el interés de Dios, en ese momento estamos formando nuestro carácter. Y con cada decisión, el arrepentimiento se vuelve más difícil. Uno que dice, como históricamente el gran ejemplo fue Constantino, el que iba a arrepentirse al final de su vida. Este es un autoengaño, porque cuando dices, bueno, voy a aceptar a Cristo, pero no hoy, te estás engañando, porque hoy te estás ensayando para mañana. Y no va a ser más fácil mañana arrepentirse, va a ser más difícil. Entonces, el versículo 11 dice eso. Lo que estás viviendo, lo más seguro es que vas a seguir viviendo así hasta el fin. Pero luego el versículo 14, cuando comienza diciendo lavar sus vestidos, pues ¿qué es este lavado? ¿Dónde lavamos las vestiduras para entrar en la ciudad? Otra vez, ustedes descansaron, ahora les toca ¿En conversar. la sangre de Cristo? Exacto, gracias. ¿Es Patti o Alejandra? ¿Quién habló? Es una invitación. ¿Quién habló? No sé. ¿Alejandra? No, estoy hablando a Alejandra y Patti. ¿Quién habló? Creo que Escucho tu voz, pero no distingo las voces, porque yo sé que está con Alejandra, Patti. Ahí ustedes ven el nombre Alejandro Arredondo, esposo de Patti y papá de Alejandra, que nos acompañaba antes de su muerte. Gracias. Pero precisamente es eso. Este es lavar en la sangre de Cristo. Entonces, el 14 no está diciendo que podemos cambiarnos. Está diciendo que Jesús nos puede cambiar. Entonces, finalmente, esta verdad sí se puede enunciar sin la contradicción. 11, nosotros no podemos cambiarnos. 14, Jesús sí puede cambiarnos. Dios, por el sacrificio de Jesús, nos puede cambiar. Pero cuando dice lavar sus vestiduras, pues lavar las vestiduras es que hay una decisión nuestra involucrada. Aquí también yo necesito especificar, porque la versión simplificada de eso que hemos predicado, que yo he predicado y que yo creía en mucho tiempo, es que Dios nos ha dado un switch. Jesús ya murió, pero yo decido con mi switch si ese sacrificio de Jesús va a entrar en mi vida o si no va a entrar en mi vida. No es tan sencillo. Nosotros no tenemos ningún switch para controlar a Dios. Dios salva, Dios transforma porque Él quiere, porque le da la regalada gana. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero parte del cambio que Dios da a nosotros es ese cambio que nos damos cuenta. He vivido diciéndole no a Dios. Ahora voy a vivir diciéndole sí. No puedes decir eso sin la ayuda de Dios. Entonces, el switch está en la mano de Dios. Pero nuestra decisión es una decisión real. Los calvinistas pensaban que eso no podía ser cierto porque es una contradicción. Los arminianos pensaban lo mismo. Tiene que ser uno o el otro. Los que aman sí entienden en una amistad, en una familia, en un matrimonio.
Es decisión de dos, pero hay concordancia entre las decisiones. Entonces, nadie es salvo sin una decisión propia. Pero esa decisión propia es regalo de Dios a nosotros. Si entiendes que me estoy contradiciendo, sí me estás entendiendo. ¿Ok? Entonces, vengo pronto, versículo 12, mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Noten aquí, como dice, ya lo vimos en el capítulo 20, y a través de todo el Nuevo Testamento, el juicio no es una división entre los que creyeron en Jesús y los que no creyeron en Jesús. La base para el juicio son las obras. La otra idea de que no importa qué pecado tengas, lo importante es si decides por Cristo, que da la impresión, no tienes que cambiar tu vida, solamente dices sí a Jesús. Esa idea viene de Juan 5. Pero si lees todo el capítulo, Juan 5, o toda esta sección desde 20 a 39, verás que allí también el juicio se basa en las obras. Juan 5, 28 y 29. Entonces, pagar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dios dijo eso en Apocalipsis 1, 1:8. Ahora lo dice Jesús, que puede ser distinto o puede ser lo mismo, dependiendo de qué punto de vista lo ves. Entonces, pues ya leímos el 14, los que lavan sus vestiduras, para que entren a la ciudad por las puertas. Por las puertas y lavar sus vestiduras es la misma acción, porque es lavar las vestiduras en la sangre de Jesús y la puerta es Jesús, la perla, yo creo. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Aquí escucho la voz de Alfredo otra vez, porque aquí realmente dice lo mismo que el 21-27. Y noten, Juan lo enfatiza. No entramos en la Nueva Jerusalén impuros. Pero la solución no es una reforma, un esfuerzo nuestro para cambiarnos. La solución es lavarnos en las vestiduras de Jesús. La solución es entrar en la puerta. Entonces, no es que no puedo entrar por la puerta porque soy impuro, sino que cuando paso por la puerta, ese carácter queda atrás, queda afuera. Y estoy dentro de la ciudad de los santos como santo, totalmente santo. Ahora, lo digo como un instante, pero en la práctica descubrimos que se requiere toda una vida para entrar a la puerta. No es algo que se realice en un día y el resto de la vida vivimos en el paraíso. No, la lucha continúa toda la vida, pero la decisión es real y sus consecuencias son reales. El poder de Dios que transforma es real. Pero Dios no hace las cosas a medias. Dios no quita la culpa sin quitar también el corazón que hacía esas maldades y nos da un nuevo corazón.
Pues aquí, 14:15, otra vez, estoy apurándome para que veamos todo, pero ojalá que ustedes como yo pasen el resto de sus vidas meditando en las verdades del Apocalipsis, porque este libro sigue nutriéndome, transformándome, recordándome de la verdad. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Noten que en el 6 dice, el Señor, el Dios de espíritus de los profetas, envió su ángel. En 16 es Jesús que envió su ángel, como leemos también en Apocalipsis 1:2. Otra vez entiendo que es lo mismo. Jesús lo manda, Dios lo manda, es lo mismo. Yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí identifica a Jesús como el ungido que esperaban. La estrella resplandeciente de la mañana. Una frase que encontramos en, creo que es el capítulo 3, uno de los mensajes a las iglesias. Y aquí es como lámpara, la lámpara que da luz en las tinieblas, la noche que es nuestro mundo. Aquí la estrella de la mañana, porque ya se acerca el día de Dios. Ya estamos en los últimos días. Y la luz resplandece, la mañana se acerca. 17. Al final, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. ¿Se acuerdan que quiero recordarles versículo 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo el ojo lo verá. Entonces, este libro sí presenta la venida de Jesús. Pero lo que presenta no son datos para que sepamos en qué año vendrá o para saber dónde va a aterrizar y qué guerra va a haber, nada de eso. Es la venida de Jesús como una realidad actual para normar nuestras vidas. Entonces, aquí en 22:17, vuelve a 1:7. He aquí que viene y ahora, después de ver estas verdades, levantamos las manos y decimos por el Espíritu de Dios, ven, Señor, ven. Es lo que necesitamos. El Espíritu dice, ven. La esposa dice, ven. La novia, la iglesia, los santos. El que oye, diga, ven. Ahora, noten aquí, el que oye, pues, ¿quién oye a la iglesia? Pues, los que no se han arrepentido. Entonces, me recuerda aquí, bueno, primero termino y luego les doy la anécdota. Entonces, cuando la iglesia dice ven, ¿a quién se dirige? A los que no se han arrepentido. ¿Ok? Pero es lo que nosotros esperamos que los que no se han arrepentido vienen para rescatarnos. Jesús o el Cordero. El Cordero. Pero ven otra vez que es lo mismo. O sea, la iglesia conscientemente está diciendo, ven, Señor, estamos en apuros, necesitamos tu ayuda, necesitamos la redención, ven, Señor. Pero, como dijo Alfredo, los que todavía no se han arrepentido escuchan esa palabra y entienden que es también para ellos. Entonces, es lo mismo que vimos en el gran mandamiento. Amar a Dios se expresa en amar al prójimo.
En el Apocalipsis, servir a Dios, la única manera de servir a Dios es sirviendo a nuestro prójimo. Entonces, aún el evangelismo comienza con el clamor a Jesús. Señor, estamos perdiéndonos. Ven. Y Jesús escucha y por lo tanto nos escuchan los que están alrededor y ellos vienen y con nosotros dicen, sí, ven, Señor. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Isaías 55, comida sin precio, bebida sin pago. Aquí es gratuito. Eso quiere decir que no quiere decir que podamos seguir siendo igual, pero que Dios lo hace por su propia iniciativa. Cuando leo eso, pienso en una anécdota y no me consta, yo no lo presencié, pero en un tiempo me dijeron que la iglesia de Mina y Héroes en la Ciudad de México, supongo que ustedes conocen la primera de Mina y Héroes, que tenían antes, hace décadas ahora, un anuncio iluminado, entiendo, como neón, esos que se ven las letras, y decía sobre la puerta de pues si conocen el edificio, es de 3 o 4 pisos, y allí arriba tenía la palabra ven. Y un amigo me dijo que una vez él estaba platicando, creo que estaba dando su testimonio, y las personas que le escuchaban dijeron, nosotros sí, una vez escuchamos ese mensaje. Y él dice, ¿dónde? Y dice, fuimos a la iglesia de la Ven. Y querían decir Mina y Héroes, pero ellos pensaban que era el nombre, la Ven, la iglesia de la Ven. Pues qué buen nombre, ¿verdad? La iglesia de Ven. La iglesia que diga a Jesús, ven. La iglesia que diga a todos en el mundo, ven. La iglesia de la Ven. Pues quiero ser miembro de esa iglesia. Ahora, 18 y 19, ustedes lo han leído. Es una advertencia. Aquí también, no es algo que Juan inventara, es algo que encontró él en Apocalipsis. Los Apocalipsis fueron muy populares en el tiempo de Juan. Muchos escribían Apocalipsis, pero en su día, pues nadie ya escribía un Apocalipsis totalmente nuevo. El que quería escribir un Apocalipsis tomaba alguno que existía o algunos y los modificaba para dar su propio mensaje. Y obviamente, pues eso molestaba a las personas. Probablemente aún los que robaron a otros autores, pues no querían ser robados ellos. Entonces solían poner una maldición al final del libro como un intento de que respeten los derechos del autor. Entonces Juan sigue esa costumbre. Ahora, probablemente ustedes han escuchado que esta es una advertencia de Juan de que todos debemos usar la Biblia de 60. Le dicen Reina Valera, aunque Reina y Valera no participaron en esa traducción. Pero no podía ser eso. Juan no conocía esa versión. Es más, Juan no hablaba español. Y aparte de eso, en el día de Juan, no había 2 Biblias iguales, porque se hacían a mano. Entonces había diferencia entre todos los manuscritos. Es más, no había 2 copias del Apocalipsis de Juan. Si las 7 iglesias, cuando Juan mandó el Apocalipsis y se leyó en cada iglesia,
podemos suponer que probablemente cada iglesia quería su propia copia. Entonces, en cada lugar, en cada una de las 7 ciudades, y tal vez otras que visitara el mensajero del Apocalipsis, se hizo una copia. Pero desde ese momento no había 2 copias iguales, porque simplemente es imposible escribir una copia exacta de un libro, pues un libro impreso. Y no había libros impresos en aquel día. Entonces, queda la cuestión de buscar lo más cerca que podamos acercarnos al original de cada libro. Siempre hay dudas porque tenemos varias copias, todas hechas a mano, en algunos casos docenas de copias de algún escrito del Nuevo Testamento. Entonces, no tiene que ver con eso. Ahora, si lo tomamos como una exhortación a que nosotros respetemos el mensaje de toda la Biblia, está bien hecho. Ese sí es una conclusión correcta. Pero cuando lo usamos para apoyar a una traducción sobre otra traducción de la Biblia, estamos hablando en ignorancia y no hay palabra de Dios ahí. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Otra vez la venida de Jesús y el clamor, el que da testimonio sería Juan. Y él dice, sí, Señor, venga, perdón, el que da testimonio aquí es Jesús. Y Jesús dice, vengo pronto, y decimos, nosotros respondemos al leer, amén, ven, Señor Jesús. Y él sí viene, él sí vino pronto. Antipas no regresó de la muerte, Juan no regresó de la muerte, pero Jesús sí vino y sigue viniendo. Entonces podemos estar seguros de un evento específico en el futuro que llamamos la segunda venida de Jesús, porque Jesús está mostrando cada día que Él viene, siempre viene. Y Juan probablemente añadió el versículo 21, suponemos que vino eso de Pablo, que leyendo las cartas de Pablo, Juan vio que era una conclusión muy buena para una obra para cristianos. Entonces escribe, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. ¿Okay? Muy bien, pues ya llegamos al último versículo. Preguntas, comentarios. Ahora sí tienes abierto. Sí, Ricardo, gracias y muchas gracias por todo esto que hemos estado escuchando, viendo, y desde el principio y cierro también este comentario, y yo en lo personal así lo procuro considerar, y a mis alumnos de la Escuela Bíblica Dominical siempre les hago un énfasis de que las expresiones gramaticales de las Sagradas Escrituras debemos conservarlas y respetarlas. Y en el versículo 7 de este capítulo 22, cuando leemos de corridito, he aquí vengo pronto, no es aquí yo vengo pronto, es una expresión de aclamación, de énfasis, he aquí yo vengo pronto. O sea, te estoy haciendo que reflexiones en lo que estás leyendo para que comprendas en lo personal el gran significado que tiene toda esta expresión que estamos viendo ahorita. Y aunque en el versículo último que leímos para cerrar este pasaje que se me perdió la hojita, también dice algo parecido, aunque no enfático. Pero yo me quedo con esa expresión de aquí, de que respetemos esa puntuación en todo el contexto bíblico, desde el principio hasta el final, con esas expresiones de aclamación,
para darle el énfasis que tiene el pasaje bíblico. Y acabo. Gracias por saludarlos, gracias a todos ustedes. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más? Sí, Dios es un Dios que viene. Y el Hijo de Dios vino en nuestra carne. Fue humano como nosotros, pero también sigue viniendo. Y podemos clamar, ven, con la seguridad que Él va a contestar.